Los números empezaron a alertar hace 3 años. Las estadísticas indicaban que un movimiento nunca antes visto se estaba registrando en la frontera con Haití. Gran cantidad de cigarrillos estaba siendo transportada a territorio dominicano y empezó a ocupar cada vez más las estanterías de colmados. Para la industria formal del cigarrillo, grabada con un 56% de impuesto, todo indicaba que algo no andaba bien. Empezaron a sentir la merma en sus ingresos, lo que a la vez se tradujo en pérdida para el Estado. Lo que enfrentamos es una entrada de manera importante de cigarrillos de contrabando a la República Dominicana. De acuerdo a la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo, Asocigar, esta entrada inusual de cigarrillo que, a manera de contrabando, inundó el mercado local, inició tras la última reforma fiscal aprobada en el 2012. Comenzamos a ver una entrada de productos procedentes de Haití, principalmente las marcas Comilfo y Point, que son marcas legales en Haití, producidas por una empresa haitiana, pero cruzando de contrabando hacia la República Dominicana. Hubo un rompimiento del equilibrio de precios al hacer dos impuestos tan rápidos, tan importantes, 3 veces por arriba de la inflación. Esta mercancía no paga impuesto, no presenta estampilla fiscal y no tiene advertencia sobre el daño que causa fumar a la salud. La Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo calcula un incremento de este tipo de mercancía de más de un 80% en tan solo 3 años. Que los niveles de impuestos llegan a un tope en el cual tú tienes que darte cuenta que llega un momento en que si lo incrementas demasiado, el incentivo hacia la falsificación, y hacia el contrabando, la evasión fiscal puede ser demasiado alto y eso puede provocar a que aumente la delincuencia en el país. Mientras más altos son los impuestos, pues la tentación de los usuarios o de los contrabandistas va a estar siempre a la luz del día. Productos que están altamente gravados, sobre todo no solo a nivel de aranceles, sino que a nivel de impuestos internos, como el selectivo, que pagan este tipo de productos, hay incentivo para el contrabando. La disponibilidad de cigarrillos de contrabando se circunscribía en el 2012 a tan solo 2 marcas. Hoy día más de 25 inundan el mercado a nivel nacional, lo que amenaza al sector formal de este producto a nivel local e internacional y merma los ingresos del Estado. Hay una parte de la materia prima que ellos utilizan que es de producción nacional, que es el tabaco tabaco Burley, que se produce en la región del Cibao. Una producción que se estima entre 3 y 4 mil tareas por año podría ser afectada. Esas marcas están destinadas a alimentar la cadena del crimen organizado. La problemática tiene origen internacional y afecta a otros mercados. En Panamá, por ejemplo, de acuerdo a la Organización Mundial de las Aduanas, de cada 10 cigarrillos que se comercializan, 8 provienen del comercio ilícito. Detrás de este negocio ilícito hay toda una estructura funcional capaz de garantizar la entrada de su producto al país por aire, por tierra o por mar. Estas redes de crimen tienen contactos internacionales y pueden pedir contenedores. Entonces ya dejó de pasar de ser mochileros, pequeños camiones, a entrar por contenedores. Ese dinero va dirigido principalmente al crimen organizado en la República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que te hace eso? Tú tienes un negocio lucrativo para fomentar y seguir aumentando tu distribución. Es un asunto que hay que atender porque si no le prestamos atención en la frontera, pues puede generar un problema e ir creciendo. Si los controles se aprietan, por ejemplo, en los muelles, el contrabando va a tender a ir hacia la frontera, entonces la frontera también hay que tenerla resguardada en cuanto a este tipo de cosas. El CEFRON solamente, sin contar con lo que ha hecho el ejército también, que ha hecho una gran labor, el CEFRON solamente ha decomisado más de 2.800.000 unidades de cigarrillos. La zona sur de la República Dominicana es una de las más afectadas con este tipo de comercio ilícito. Se habla que desde el 2012 a la fecha de 13.000 millones de unidades de cigarrillo apenas se está colocando la mitad. Las principales marcas que entran por la frontera son la Comilfo y Point. Se habla que de continuar la tendencia, el comercio legal de cigarrillo por esta zona de la República Dominicana podría desaparecer. Son 5 provincias, principalmente las afectadas, donde se comercializa este producto ilícito. Precisamente en esos momentos nos dirigimos hacia la ciudad de Jimaní.
Este tipo de contrabando que entró al país por la frontera sur con Haití a modo de contrabando hormiga, o sea, con una presencia de menos de un 1%, hoy tiene incidencia a nivel nacional y está presente en más del 45% de todos los puntos de ventas de cigarrillos en el país. Es una situación muy fuerte para una industria local, es una situación que nos pone en bastante desventaja como industria en la República Dominicana. ¿De qué países llegan esos cigarrillos de contrabando a nuestro territorio? ¿Cómo opera esta red criminal? ¿Cuántos millones deja de recibir el Estado por cobro de impuesto? ¿Qué cantidad de cigarrillos de contrabando ha podido decomisar la Dirección General de Aduanas? ¿Y cómo afecta a la salud el consumo de este tipo de cigarrillos que se vende a muy bajo costo y sin ningún tipo de control sobre el origen de sus componentes? Las respuestas a estas interrogantes mañana en una segunda entrega sobre esta serie de reportajes en torno al contrabando de cigarrillos en nuestro país, una manifestación del crimen organizado que va en aumento. Les esperamos. Roberto, regreso contigo, sé que aún tienes muchas más noticias. Buenas noches.